En este vídeo te voy a explicar qué es la residencia fiscal, porque es muy importante determinar en qué país va a ser donde vamos a pagar nuestros impuestos y cuáles son las distintas maneras que tienes que tener en cuenta para determinar dónde vas a tributar, por qué vas a tributar y cómo puedes jugar con todas estas reglas. Como sabéis, vivimos en un mundo muy internacional, en el cual, sobre todo, nómadas digitales y personas del entorno digital se mueven muchísimo, interactúan con muchísimos países y tienen problemas para determinar dónde personalmente van a pagar sus impuestos. Tenemos que tener en cuenta que la residencia fiscal parece muy fácil, pero es bastante complicado de determinar porque cada concreto país pone sus requisitos de cómo ellos entienden que eres residente fiscal en su país. De esta manera, la residencia fiscal va año por año, es decir, tú puedes ser considerado en el año 2023 residente fiscal en España y luego ser considerado en el año 2024 residente fiscal en Emiratos Árabes Unidos. Todo depende de cómo vas cumpliendo las distintas condiciones de cada país y además, cuando hay un conflicto de doble residencia, es decir, cuando más de un país determina que eres residente fiscal en ese país, habrá que acudir ya al eventual convenio de doble imposición para determinar cuáles son las reglas para desempatar cuántos puntos tiene cada estado y en base a esos criterios si finalmente tributas en un país o finalmente tributas en el otro. En este sentido, y si nos vamos directamente en España, tenemos que hablar del artículo 8 de la Ley de Rentas. Es un artículo que en cuanto a la residencia fiscal lo que te viene a determinar es de que en el punto de que cumplas cualquiera de estos requisitos serías considerado residente fiscal en España. El primer requisito de todos y comúnmente conocido es la residencia permanente y habitual, que lo que te viene a decir es de que si pasas de forma permanente y habitual más de 183 días en territorio español, y ojo que hay alguna consulta que te dice que imputa cualquier tipo de cómputo temporal que hayas estado, es decir, si eres residente fiscal español y pasas en un día 10 minutos en España, ya te los computa a efectos de España, siempre cuando seas residente fiscal español y no de otro sitio. Pero si tú pasas de forma permanente y habitual más de 183 días en España, sería el primer requisito para calificarte como que tú eres residente fiscal en España. De esta manera, esta presencia física que tú tengas en España es la que va a puntuar a efectos de contar el día. Tienes que tener en cuenta que también cuentan las ausencias esporádicas, es decir, si tú eres residente fiscal en España y te vas de viaje a otro país y vuelves, ese viaje también te cuenta en España, pero ojo, normalmente todos los países también lo cuentan, de tal manera que atendiendo a la base de dónde eres residente fiscal, las ausencias esporádicas por trabajo o por vacaciones también te cuentan a efectos del cómputo del país en el cual estés residiendo, es decir, si tú eres residente fiscal en Francia y te vas de viaje a España, ese viaje a España te cuenta para el cómputo de Francia y al revés en España, que es lo que te estaba justo contando. Y además también, sobra decirlo, pero no es necesario que estos días sean de forma continuada. Estos días lo que te cuenta es el cómputo global y pueden haber separaciones para el cómputo de todos estos días para tu residencia. El siguiente criterio es el criterio basado donde está tu centro de intereses económicos o, por otro lado, tu núcleo principal de todas las rentas que tú percibes. De esta manera, el lugar donde se concentre la mayor parte de tus inversiones o donde se sitúe la sede y dirección de todas las decisiones de tu empresa es donde puede ser considerado tu núcleo de intereses principales económicos. De tal manera de que si tú vives 300 días fuera de España, pero tu núcleo de centro de intereses económicos está en España, porque tienes unas rentas muy altas en España, que son muchísimo más grandes que las rentas que tú percibes en el país donde tú te has relocalizado, España levantaría la mano y te diría, me parece muy bien que estés fuera de España, pero tienes que tributar en España. En todo caso, y para este criterio, ten en cuenta que cuenta más las rentas que tú percibes que no sobre el patrimonio total que tú tienes. Es decir, puntúa más a estos efectos que cobres 10.000 euros desde España y 1.000 desde otro país, porque te computaría en España, que no que tengas muchísimos más bienes en España que no en el extranjero. Es decir, primeramente se aplica las rentas que tú percibes y subsidiariamente se aplica los bienes o derechos que tú eres titular. Y finalmente, como tercer punto, tenemos una presunción juris tantum de dónde está tu núcleo familiar. Es decir, si tú estás casado, tienes 3 hijos, todos residen abajo y tienes tu núcleo familiar abajo, España también puede considerar y levantar la mano de que tú resides fiscalmente en España, porque tu núcleo familiar también está radicado dentro de España. Una vez explicados los criterios para residencia fiscal en España, vamos a explicar qué es lo que pasa cuando también hay otro país que según sus leyes de ese país, tú también deberías ser considerado residente fiscal en ese país. Lo que pasa es de que España levantaría la mano y diría, oye, Sergi tributa en España. ¿Por qué? Porque cobra más de España que desde ese país,
porque está casado y tiene 50 hijos en España, o por el contrario, porque acredito de que he vivido más días en España que en el extranjero, que esto es lo que ha pasado en temas tipo Shakira, que te cuentan los días. Antes hacían la geolocalización del móvil, por ejemplo, esto ya el Tribunal Supremo les dijo que no lo podían hacer, ya te lo miran con las antenas, pero en total, si te califica Hacienda de que has pasado más días en España, levantaría la mano y diría, oye, me parece muy bien que no vivas en España, pero yo digo que tributas en España. Pero ¿qué es lo que pasaría aquí? Que habría otro país que diría, oye, es que con arreglo a mis leyes se tributa en mi país. Entonces aquí habría un conflicto de doble residencia, es decir, no se habría consolidado la residencia fiscal en la medida en que no sabríamos dónde tú tienes que tributar. Y como no lo sabemos, lo que tendríamos que acudir es al convenio, si existe, entre estos dos países, a los efectos de mirar que cuando hay un conflicto de doble residencia, ¿quién tiene la potestad tributaria para calificar dónde vas a tributar? En este sentido, cada convenio es un mundo, pero generalmente se exponen una serie de requisitos que, en base a esos requisitos, puedes determinar finalmente si tributas en un sitio o a otro. Como sabes, en este canal te compartimos de forma gratuita todo nuestro conocimiento en las áreas de impuestos, de relocation y de blockchain. Si quieres apoyar este canal, es tan fácil como darle like a este vídeo, suscribirte en cualquiera de nuestras redes sociales o unirte al grupo de Telegram, en el cual me puedes preguntar directamente lo que tú quieras o proponerme sugerencias para nuevos vídeos. Y dicho esto, volvamos al vídeo. En este sentido, los criterios siempre suelen ser, en primer lugar, si tú tienes una vivienda a disposición, pero claro, tú puedes tener una vivienda a disposición en los dos países, entonces ya vamos al siguiente criterio y así sucesivamente. Luego normalmente iría un criterio donde tengas tu centro de intereses vitales, luego por ejemplo donde residas habitualmente o finalmente donde tú realmente tengas tu nacionalidad. En todo caso, todo esto depende del convenio que haya concreto entre estos dos países y por tanto puede variar mucho. Si tienes cualquier tipo de estos problemas, tienes que hablar con tu fiscalista para que te ayude a resolverlo. Y finalmente, como tips o consejos que podrías tener en cuenta de que te sirve cualquier tipo de método válido en derecho para probar tu residencia fiscal de cara a España. Si tú trasladas tu residencia fiscal en otro país, como libremente puedes hacer, al final aquí hay una libre circulación de personas, tú puedes vivir donde quieras, puedes tributar donde quieras, siempre y cuando cumplas los requisitos del país en el cual estás viviendo. Lo que no se puede hacer es no vivir en Andorra y tributar en Andorra, porque no estás cumpliendo los requisitos para la residencia fiscal en Andorra. Pero si cumples esos requisitos, tú lógicamente tributarás en Andorra y no en España. De tal manera que para justificarle a España de que tú no estás residiendo en España, te sirve cualquier tipo de método probatorio válido en derecho. Ya puedes presentar aquí el contrato que tú tengas con el gimnasio, con luz, agua, gas, restaurantes, viajes, vivienda a disposición, contratos, sueldos, trabajo, cualquier tipo de mecanismo válido en derecho te sirve para acreditar incluso testimonios de que tú no resides en España. Además, lógicamente, tú puedes obtener un certificado de residencia fiscal una vez cumples los requisitos en el país donde tú te has relocalizado, porque si tú te has relocalizado en Emiratos Árabes Unidos, tú puedes tener un certificado fiscal conforme vives en ese país, que ese certificado se puede aportar en un eventual procedimiento en el cual te estén cuestionando tu residencia fiscal o en el cual estén alegando de que tú efectivamente deberías tributar en España. En todo caso, y como os he comentado anteriormente, son procedimientos complicados en el sentido de que son muy probatorios, se tiene que justificar documentalmente tu permanencia o los cumplimientos de requisitos en otro país y además tener en cuenta que a nivel conceptual esto es independiente de la residencia administrativa, es decir, tú puedes tener una residencia administrativa también en cualquier sitio del mundo siempre y cuando cumplas los requisitos. Tú puedes obtener una Golden Visa o puedes obtener una e-residence o puedes obtener una residencia por cuenta propia, cualquier tipo de residencia administrativa que te habilita a poder permanecer en ese país con un visado mucho más allá que el visado de turista, pero esa licencia administrativa no te autoriza a tributar en ese país, son cosas diferentes. Igual manera también tener en cuenta que tú puedes tener una cuenta bancaria abierta en cualquier sitio del mundo, pero eso no te determina que tú estés tributando en ese país. En todo caso, eso te determinará efectos de 720 para declaraciones informativas de bienes en extranjero, pero no sobre qué país tú tienes que tributar. Lo que determina dónde tienes que tributar son los criterios que te he expuesto anteriormente, pero es muy importante que si tienes cualquier tipo de procedimiento que te cuestione en tu residencia fiscal, es muy importante acudir a un especialista a efectos de que pueda justificar delante de Hacienda por qué no tributas en España. En todo caso, ten en cuenta de que si tú tienes unas rentas bastante grandes en España y estás tributando casi un 50% y te vas a un país donde estás pagando un 10%, como te cuestionen que en un año fiscal tú tienes que pagar en España, digamos que la infracción administrativa que se podría derivar y la cuantificación de la sanción podría ser bastante elevada. Por eso vale la pena mirarlo con calma y sobre todo también hacer acopio documental, es decir, si tú vives en otro país y acudes habitualmente en España o tienes un requisito que lo tienes en una zona gris, es decir, me cuesta justificar
justificarlo o tendría que justificarlo más, pues todo acopio documental que tú vayas teniendo, toda factura que tú te guardes, todo procedimiento que vayas aquí guardando te va a servir en un futuro cuando tengas que justificar la procedencia y legitimidad de tu traslado de residencia, poder justificar que efectivamente lo has hecho bien y nada se te puede derivar de ningún tipo de responsabilidad al respecto. En todo caso, queda a vuestra disposición, tenéis mi mail aquí abajo y cualquier cosa estoy aquí para ayudar. Un saludo y nos vemos en el siguiente vídeo. ¡Hasta luego!